Buen día, profesor. Un gusto saludarlo. El día de hoy vamos a exponer el tema de árboles y mi equipo está conformado por Hernández Rivera Jared Manuel, Ruiz Hernández Monserrat Karina, Sánchez Ramírez Jazmín Nayeli y Santos Sandoval Arturo Tenoch. ¿Puedes cambiarle la diapositiva, por favor? Bien, el contenido de esta presentación es fundamentos teóricos, características, tipos de árboles, datos importantes de los árboles, las aplicaciones, búsqueda en profundidad, búsqueda en amplitud y, por último, las conclusiones. Pasemos al primer tema, que serían fundamentos teóricos. Bien, primero hay que ver la definición de árbol. Y el árbol es una estructura jerárquica y en forma no lineal, aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos. Estos son considerados estructuras de datos no lineales, pero también dinámicas muy importantes del área de la computación. Son muy útiles en la informática como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles o en estructuras similares a los árboles. Se les dice estructuras dinámicas porque, porque las mismas pueden cambiar tanto de forma como de tamaño durante la ejecución del programa. Y estructuras no lineales porque cada elemento del árbol puede tener más de un sucesor. Siguiente, por favor. Ahora veremos las características y los dejo con mi compañera Monse. Características de un árbol. Un árbol se define como una colección de nodos donde cada uno, además de almacenar información, guarda las direcciones de sus sucesores. Se conoce la dirección de uno de los nodos llamado raíz y a partir de él se tiene acceso a todos los otros miembros de la estructura. Como segundo punto sería el tipo de árboles en la estructura de datos. Como primer punto sería árbol general, quiere decir si no se coloca ninguna restricción en la jerarquía de árbol, un árbol se llama árbol general. Cada nodo puede tener un número infinito de hijos. En general, el árbol es superconjunto de el árbol binario. El árbol binario es el tipo de árbol en el que se puede encontrar la mayoría de los dos hijos cada parte. Los niños son conocidos como el niño izquierdo y el niño derecho. Esto es más popular que la mayoría de los otros árboles cuando se aplican ciertas restricciones y características en un árbol binario. También se puede utilizar otras como árboles AVL, BST, árbol de búsqueda binario. Árbol de búsqueda binaria. Es una extensión de árbol binario con varias restricciones opcionales. El valor secundario izquierdo de un nodo en BST debe ser menor o igual que el valor primario y el valor secundario. Derecho siempre debe de ser mayor o igual que el valor primario. Esta prioridad del árbol de búsqueda binaria lo hace ideal para las operaciones de búsqueda, ya que podemos determinar con precisión en cada nodo si el valor está por el subvalor izquierdo o derecho. Árbol AVL. El árbol AVL es un árbol de búsqueda binario que se autoequilibra en nombre de los inventores Edelson, Belshi y Daisley. Se le da el nombre de AVL. Este fue el primer árbol que se equilibró dinámicamente. Se asigna un factor de equilibrio para cada nodo en el árbol AVL, en función de si el árbol está equilibrado o no. La estructura de los niños del nodo es como máximo 1. AVL bine. En el árbol AVL, el factor de equilibrio correcto es 1,0 y menos 1. El factor tiene un nuevo nodo, se rotará para garantizar que esté equilibrado. Luego se retornará las operaciones comunes como la visualización, la inserción y la eliminación. Llevan tiempo en el árbol AVL y se aplica principalmente.
También tenemos el árbol rojo-negro. Otro tipo de árbol de equilibrio automático es rojo-negro. El nombre rojo-negro se da porque el árbol rojo-negro tiene rojo o negro pintado en cada uno de sus nodos, de acuerdo con las propiedades del árbol rojo o negro. Mantiene el equilibrio del bosque, aunque este árbol no es un árbol completamente equilibrado. La operación de búsqueda solo toma tiempo log n cuando los nuevos nodos se agregan en red black. Los nodos se notarán nuevamente para mantener las propiedades de red black tree. Árbol n-ray. El número máximo de hijos en este tipo de árbol que puede tener un nodo es n. Un árbol binario es un árbol de 2 años, como máximo 2 hijos en cada nodo de árbol binario. Un árbol n-a-ri completo es un árbol donde los hijos de un nodo son 0 o n. Bueno, los datos importantes es el nodos que se llama nodo a cada elemento que contiene el árbol. Está ya el nodo padre que se utiliza en un término para llamar a todos aquellos nodos que tienen menos de un hijo. Nodo hijo, los hijos son todos aquellos que tienen un padre. Nodo hermano, los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura. Nodo raíz, se refiere al primer nodo de un árbol y solo un nodo del árbol puede ser la raíz. Nodo hoja son todos aquellos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Y nodo interior o rama son todos aquellos nodos que no son la raíz y además tienen menos de un hijo. Las aplicaciones de los árboles binarios de búsqueda. Las aplicaciones o una aplicación particular de los árboles es la representación de expresiones aritméticas. Otra aplicación son los sistemas de archivos, en general como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas en bases de datos, por ejemplo, para evitar redundancia o diseño de compiladores, proceso de texto y algoritmos de búsqueda. El árbol hash de Merkle es un árbol de decisión estadístico compuesto por hashes. Se utiliza en seguridad, verificación y como forma de comprensión de datos. Este árbol también es para crear un bloque. Se hashean las transacciones utilizando el algoritmo SHA-256 y se organizan en el árbol de Merkle. La raíz pasará a formar parte de la cabecera del bloque y junto al hash del bloque anterior se obtendrá el hash del bloque que sirve como identificador. Bueno, la siguiente es búsqueda profunda. Es un recorrido preorden. El recorrido inicia de la raíz y luego se recorre a una preorden en cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Y el siguiente es recorrido postorden. Se recorre a postorden cada uno de los subárboles. Al final se recorre la raíz. Y el recorrido in order se recorre in orden el primer subárbol. Luego se recorre la raíz y al final se recorre el in orden los demás subárboles. Y aquí lo vemos en la imagen. Bueno, también es conocida como búsqueda en amplitud o como búsqueda en anchura. Esta nos dice que es un algoritmo de búsqueda, para lo cual recorre los nodos de un grafo comenzando desde la raíz. Es decir, o sea que se elige algún nodo como elemento de raíz en caso de un grafo, para que luego explora todos los vecinos, digamos que de este nodo. Bueno, hay pasos a seguir durante esta búsqueda en amplitud. Y nos dice que la primera se agrega la raíz a la cola de nodos para poder visitar. El segundo, que es mientras que la cola no esté vacía, se saca el primer elemento de la cola y continuamos con el paso 3. Pero si la cola está vacía, entonces nos pasamos al paso 5. Digamos que entonces se valida el elemento sacado de la pila, es el que se está buscando. Si lo es, entonces hemos terminado, y si no lo es, se agregan todos los hijos del nodo a la pila de nodos
pendientes por procesar. Y después regresamos al paso y por último terminamos sin un resultado. Y bueno, como conclusión podemos decir que, como hemos observado, los árboles son estructuras bastante complejas y se tienen en una gran aplicación en la ciencia y en la programación convencional. En estos últimos años, este tipo de estructuras han sido utilizadas con mucha frecuencia en la inteligencia artificial. Gracias.